Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Hola, buenos días. Ahora sí estamos de regreso. Espero que ya podamos conectarnos. Y estamos muy contentos este lunes queriendo compartir contigo este tema en el arte de ser padres, acompañarte toda la semana, iniciando la semana para de verdad llenarnos de herramientas, de información que nos puede ayudar. Y este tema nos puede ayudar a todos, Ani, a papás, a hijos, papás de adolescentes, a parejas. Yo creo que este tema lo tenemos que tratar todo el tiempo, tenemos que estarlo revisando y creo que nos va a ayudar mucho y nos va a dar muchas herramientas. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy buenos días, muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes y ya lista para el programa. Muy bien, esperemos que la tecnología nos deje estar con ustedes y si no, pronto nos vemos el próximo lunes. Pero no, esperemos que ya esta tecnología nos deje estar con ustedes. Muy bien, pues vamos a hablar el día de hoy de la comunicación, de el arte de comunicar, porque creo que esto es un arte. Y yo siempre he dicho, ¿por qué en la primaria, por qué en el kinder, desde el kinder hasta en la primaria, no hay una materia que nos ayuden todo el tiempo, todos los años? Imagínate cómo sabes leer, cómo sabes matemáticas, que pudieras saber comunicarte, que pudieras saber comprender qué mensaje es el que quieres mandar, tener estas capacidades metacognitivas de reflexión, de introspección, de clarificar cuál es, cuál es el mensaje, después tener estas habilidades de autogestión emocional, de saber cómo lidiar con las emociones que conlleva ese mensaje y después poder transmitirlas, ¿no? Sería otra cosa. Imagínate la pareja, sería otra cosa, pero no nada más en la pareja, imagínate en el trabajo, imagínate con tus hijos, imagínate todo esto. Yo creo que sí sería un cambio muy grande. Pero bueno, queremos saber quién nos está escribiendo, quién nos está escuchando del otro lado del Facebook Live. Entonces, escríbenos, salúdanos, yo voy a estar aquí al pendiente del chat y para estar en coordinación y retroalimentándonos. Aquí estamos para ti. Entonces vamos a iniciar con este tema, Ani. ¿Qué pasaría si realmente tuviéramos esta materia? Fíjate, tú dices, Mariana, comentas que en la escuela no, por lo general no nos enseñan y no tenemos esa materia y tienes toda la razón. Entonces, sería bueno, por ejemplo, analizar en dónde aprendimos y cómo aprendimos a comunicarnos. Y yo te diría que valdría la pena iniciar analizando ciertas frases que pudiéramos traer en la memoria o que de alguna manera son muy recurrentes en nuestra vida, ¿no? Una de ellas pudiera ser: te he dicho que te pongas los zapatos, ¿qué estás esperando? Parece que te hablo y no me escuchas, como si no estuvieras escuchando. Te dije que limpiaras tu cuarto y no lo has hecho. Entonces nos damos cuenta que aprendamos a comunicarnos y a escuchar en nuestro hogar, en nuestra familia, dentro de casa. Y no nos damos cuenta los mensajes que mandamos los papás en la forma de conectamos, de qué forma conectamos con los hijos y de qué forma los hijos aprenden a comunicarse con nosotros. Exactamente. ¿Te suena? Totalmente. Y fíjate qué interesante porque incluso lo he platicado con papás y mamás, que las papás y mamás que tienen un puesto de dirección, o sea, que dirigen, ¿no? Que dirigen algo en la empresa, algún departamento, alguna situación, se llevan esa manera de dirigir a casa.
¿no? Y muchas veces es con la misma, justo, fíjate, estaba ayer comprando algo en el súper y entonces escuchaba a la señora de atrás que decía, es que yo estoy acostumbrada a que las personas trabajen para mí y entonces yo les puedo hablar de cierta manera y estaba hablando de otra cosa, pero esta persona que no trabaja para mí, entonces yo le tengo que explicar todo y pedírselo tranquilamente y por favor. Y entonces decía, claro, cuando estás acostumbrada de repente a tomar ciertas decisiones y a que la gente haga las cosas para ti, de repente llegas a casa y es lo mismo. Y es lo mismo con todos, con tu pareja, con tus amigos, con todos, ¿no? Pero esto que decías de los mensajes, creo que nos deberíamos a ir a hace muchos, muchos años, cuando yo era pequeña. Estábamos en un desayuno, bueno, ya tú me confirmas los datos, ¿no? Estábamos en un desayuno y estaban ahí tres pequeños niños que no hablaban español. Y nosotros éramos tres pequeñas niñas que no hablábamos inglés, ¿no? Y entonces, pero nos logramos hacer amigos. Nos hicimos amigos de toda la vida. Y es interesante cómo esto pasa con los niños. ¿Por qué los niños pueden comunicarse aunque no tengan el mismo lenguaje? Ajá. ¿Qué es lo que hay atrás de toda esa comunicación? Que no son las palabras. Ujú. Entonces, qué interesante cuando estamos pensando en el mensaje que queremos mandar y no nos damos cuenta de toda la comunicación no verbal. Hay comunicación verbal, comunicación no verbal. El mensaje y la comunicación verbal son el 20% realmente del mensaje que llega. Entonces, imagínate el cerebro intentando descifrar toda esta situación, como en esta película de Intensamente, ¿no? Que tienen ahí su, su plataforma para entender todo. Ahora imagínate el cerebro tratando de entender y que muchas veces no haya congruencia con el mensaje, las expresiones, las microexpresiones gestuales que tenemos. Todo esto, ¿no? Y esto confunde mucho. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no nada más es lo que estoy diciendo, porque muchas veces es, ¿por qué no me pones atención? O ¿por qué no me, como decías, ¿por qué no me escuchas? Pero también cuándo realmente yo me siento escuchado. ¿Cuándo me siento escuchado? ¿No? Entonces en la comunicación hay demasiados vertientes que son muy importantes y que tenemos que trabajar para realmente que la otra persona pueda sentirse escuchada y pueda llegar ese mensaje y algo que se me hace fundamental, Ani, es la parte de conectar. Si no conectamos, no podemos transmitir ningún mensaje. Así es, y como decías, Mariana, en los niños muchas veces es esa parte del juego, del deseo de compartir, y como decías, ¿no? Lo que nos ayuda también, y tenemos que tomar en cuenta, pues es la comunicación no verbal, que si analizáramos solamente el 7% de nuestra comunicación es la comunicación con palabras. Entonces perdemos de vista que el 93% es la comunicación no verbal, en donde influyen nuestros gestos, nuestro tono de cómo decimos las cosas, nuestra postura. ¿Cuántas veces nuestra postura como papás nos puede de alguna manera afectar en la forma como comunicamos con nuestros hijos? O cómo de alguna manera nuestros hijos nos están mandando cierta información con su postura, con su lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estar muy atentos a cómo nos comunicamos con nuestros hijos y tratar de identificar ese lenguaje no verbal que también nos están transmitiendo. Por otro lado, el tema de la conexión, creo que es uno de los problemas mayores en el tema de poder comunicarnos con nuestros hijos, porque podemos comunicarnos y no conectarnos, entonces no logramos que el objetivo realmente se logre. Exactamente. Fíjate, en esta primera parte que hablas de poder identificar cuáles son todas estas microexpresiones y cuál es todo este mensaje no verbal que está llegando, yo creo que algo muy importante es identificar la emoción. Ujú. Identificar incluso el para qué quieres hablar. Ujú. Porque cuando identificas que estás muy enojada, que estás muy triste, que estás muy cansada, eso es súper importante,
¿no? ¿Cuántas veces pensamos que las emociones solo son tristeza, enojo, miedo, alegría, ¿no? Y no nos damos cuenta que tenemos todo de verdad, un círculo, que lo vamos a poner acá en la página del arte de ser padres, donde podemos identificar más a fondo qué es lo que sentimos, desde decepcionado, desde apático, desde todas estas otras variantes, o sea, que salen de estas mismas emociones básicas, que son muy importantes, porque no es lo mismo si yo te digo que estoy triste a que estoy decepcionado. Y lógicamente, cuando esté comunicando, tengo que iniciar con la parte de el cómo me siento también, cómo me hace sentir esto. Entonces, cuando yo identifico cómo me siento, puedo darme cuenta qué tipo de expresiones no verbales voy a tener. Hay algo que se llama huellas de comportamiento, ¿no? Que es esto que vamos a ver más adelante, pero esto que se queda cuando yo no estoy, que se queda, que dejo. Y muchas veces estas huellas de comportamiento son las que dejamos en nuestros hijos, con toda esta comunicación no verbal y verbal. Entonces, si quieres identificar cómo te estás expresando, entonces identifica cómo te sientes, identifícalo bien, porque entonces la otra persona está recibiendo eso. Número 2, ¿por qué quieres expresarte? Esa es otra parte muy importante, que también va a venir acompañada de muchas expresiones, microexpresiones, hasta la energía que puedes llevar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando estás muy enojada, tienes la energía, lógicamente, va a salir fuerte, las palabras van a salir fuertes, y entonces eso va a llegar hacia la otra persona. En cambio, cuando estás cansada, pues entonces todo es más bajito, más tranquilo, más lento. Entonces, tenemos que analizar todo eso, cómo nos sentimos y para qué queremos comunicarnos. A veces solo queremos comunicarnos para poder justo como equilibrar lo que estamos sintiendo. Solo queremos desahogarnos, ¿no? Y justo cuando lo hablamos, por eso las terapias y el proceso terapéutico tiene un impacto muy fuerte en nuestros niveles de estrés, porque cuando verbalizamos entonces cuando verbalizamos acomodamos en nuestro cerebro, y cuando verbalizamos sale esa energía, esa sensación de estrés. Entonces, una cosa es si queremos desahogarnos. ¿Y cuántas veces hay que identificar? ¿Queremos desahogarnos con nuestros hijos? Y yo creo que no queremos eso, ¿no? Pero ¿cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces nos desahogamos con ellos? Entonces, este desahogo te lo puede recibir alguien, pero preparada para eso. Te lo puede recibir una amiga, te lo puede recibir la pareja inclusive, pero preparado para eso, entendiendo que el objetivo es desahogarnos. Y entonces lo que vamos a hacer casi es contestar y decir, bueno, oye, imagínate que me pasó esto y esto y esto y esto, ¿no? Así, tras, te desahogas y listo, ya pasó. Y la otra función es realmente transmitir un mensaje, realmente que la otra persona comprenda algo. Y para que la otra persona comprenda algo, no solo es tú decirlo, sino ahí es donde viene la parte de la conexión. Porque tú necesitas también leer si esa persona está comprendiendo lo que tú le estás queriendo decir o no, desde todos los momentos. Inclusive hay palabras que te ayudan a esto, como si me di a entender, si logré expresarme adecuadamente, ¿no? Este tipo de palabras ayudan a la mitad de la conversación darte cuenta si la otra persona está comprendiendo el mensaje que tú quieres mandar. Pero para eso tienes que tener bien claro tu mensaje. Porque justo lo que hacemos en los procesos terapéuticos, Dani, es clarificar estos mensajes, ¿no? Entonces, cuando clarificamos y espejeamos estos mensajes de, ¿tú estás queriendo decir esto? Entonces dicen, no era lo que yo quería decir. O inclusive hay unas respuestas como, no sé, es que no sé exactamente qué es lo que necesito y no sé qué le estoy pidiendo, solo estoy diciendo que estoy muy enojada por eso, ¿no? Entonces, qué importante es identificar qué mensaje es el que yo quiero mandar. Así es, y darnos cuenta, Mariana, que cuando nos desbordamos, muchas veces dejamos de ver que estamos sobredimensionando las cosas o estamos haciendo juicios o por lo general estamos buscando culpables, estamos sacando todo nuestro enojo y no nos damos cuenta cómo lastimamos a nuestros hijos y cómo de alguna manera ellos pueden sentir que son los culpables de lo que nos está pasando, ¿no? Principalmente cuando son muy pequeñitos, ellos sienten que por culpa de ellos nosotros nos enojamos y el problema lo tenemos nosotros al no tener realmente control emocional
para poder pensar muy bien antes de hablar y darnos cuenta cómo lastimamos a la gente que más queremos. Claro, y tiene que ver mucho con dos cuestiones. Una, lo que aprendiste en casa de cómo comunicarte y otro, tu personalidad. Ujú. Si eres una persona intensa o impulsiva, te va a costar mucho más trabajo de repente detenerte a observar tu comunicación. Si eres una persona muy controlada, va a ser mucho más fácil. Pero a veces hay errores tan sutiles, Ani, tan sutiles como el no decir las cosas que son difíciles. Ajá, no nombrar las cosas que son difíciles. Y esto pasa desde cómo le nombramos a los órganos sexuales hasta estos temas. Poderle decir al otro, a veces tanto amor también puede asfixiar cuando no podemos decirle al otro lo que vemos en lo que se está equivocando porque tenemos miedo de que lo lastimemos. Ujú. Entonces, a veces hay cosas muy sutiles en la comunicación en la que todos podemos flaquear y todos podemos aprender, eso es lo importante, todos podemos aprender cómo nos comunicamos y cómo podemos mejorar esta comunicación, cómo puede llegar a la otra vía y realmente ser impacto, porque yo lo veo con mis hijos pequeños, tengo 2 hijos pequeños y entonces cuando empiezan a pelearse un juguete es como, dámelo, no, es mío, como toda esta parte, ¿no? Pero cuando les digo, a ver, ¿cómo quieres? ¿Cómo se lo vas a pedir? Y entonces el otro toma un momento para tranquilizarse porque se necesita, no se puede hacer de otra forma. Respira y dice, ¿me lo prestas por favor? El otro automáticamente dice, sí, está bien un ratito. ¿Sabes? Entonces es impresionante cómo desde los niños podemos observar esa parte de el cómo llega la petición, tiene un impacto en nuestra respuesta. Uh-huh. Y creo que esto lo tenemos, los problemas más importantes en la parte laboral son los problemas entre las personas, uh-huh. No las situaciones, entre las personas, porque eso afecta toda la dinámica. Los problemas más importantes en una familia son los problemas en la comunicación. Y los problemas más importantes en una pareja son los problemas en la comunicación. Porque la mayoría de las parejas que llegan a terapia, bueno, eso tú también nos lo vas a platicar, llegan con problemas de comunicación. El problema es no nos hemos entendido, porque si nos hubiéramos entendido, si los mensajes hubieran llegado claros, y si nuestro objetivo sería trabajar en equipo para resolverlos, ya los hubiéramos resuelto. Pero llegamos con esta sensación de injusticia, de tú no me estás comprendiendo, tú no me estás dando lo que yo necesito, tú no piensas en mí, y entonces ahí todo se acaba, ¿no? Y fíjate, de ahí parte todo, Mariana, y principalmente, como decías, en el tema de las crisis de pareja, mucho tiene que ver el darnos cuenta que las cosas no me están funcionando por tu culpa, porque tú no me entiendes, tú no me escuchas, tú realmente no te pones en mis zapatos, y entonces caemos en una lucha de poder, y en lugar de tratar de entendernos, y primero entenderme yo, principalmente, porque muchas veces el problema ni siquiera es con el otro, el problema lo tengo yo de forma individual y por un lado no me conozco y no reconozco cuáles son esas situaciones que no me están funcionando porque tal vez no sé escuchar o porque tal vez me pides algo y yo me pongo a la defensiva o porque de alguna manera siempre salgo con algo negativo o porque hay un rechazo y entonces eso bloquea realmente la comunicación entre nosotros. Exactamente, y porque muchas veces, fíjate, tenemos esta memoria que la forma en que comunica, no, también el otro se comunica con nosotros, también nos da un impacto importante, ¿no? También de repente nos mueve o de repente nos impacta a cómo aprendimos a comunicarnos y cómo recibimos esta comunicación. A veces cuando una persona tiene un tono determinado, pues esto impacta. O también una se me fue la palabra, un tiempo, ¿no? O sea, si la persona habla muy rápido o habla muy lento, también impacta en nuestra comunicación. Entonces, bueno, hay 3 tipos de comunicación que se me hace lo básico de analizar, que a veces ni siquiera lo hemos identificado. Está la comunicación pasiva, la comunicación asertiva y la comunicación agresiva, ¿no? Son estos 3 tipos. La primera, la pasiva, a los niños se les enseña, para si ustedes tienen niños por ahí, se les enseña como la tortuguita, ¿no? Esta es la comunicación pasiva. ¿Qué significa en esta comunicación? El otro importa, yo no importo. Es una comunicación que para las personas que generalmente las personas que tienen este tipo de comunicación tienen baja autoestima y lo único que quieren es agradar.
Entonces, en esta comunicación, ¿a dónde vamos a comer? A donde tú quieras, lo que tú quieras, ¿no? Tiene que ver con, yo no expreso lo que siento porque no es importante. ¿Cuántas veces decimos, no, es que no le digo porque no lo va a entender? Ujú. Y el problema no es si él lo entiende o no, es lo que yo me estoy diciendo a mí misma, que es, no es importante que te expreses, no digas tus opiniones, no digas tus necesidades porque nadie las va a entender, y eso lo único que nos produce es una sensación de aislarnos y una baja autoestima, ¿no? No podemos ni siquiera expresar. En muchas ocasiones, como le digo a mis pacientes, a ver, una cosa, tú exprésalo, lo que pase de ahí para allá, entonces eso tiene que ver con la otra persona. ¿Y cuántas veces nos hacemos hasta responsables de cómo el otro va a recibirlo y qué va a hacer con eso, ¿no? Y qué importante eso que dices, Mariana, que es uno de los mayores problemas en el tema de la comunicación, es el tono que usas y la forma. Y uno de los problemas mayores es esa forma de mandato en donde me piden las cosas dándome órdenes, ¿no? Y como dices, muchas veces lo aprendimos desde casa y ni siquiera lo tenemos identificado de la forma como pedimos o hablamos. Y entonces, pues a nosotros nos funciona, pero cuando nos relacionamos con los demás, el otro de alguna manera se está sintiendo agredido por nosotros y entonces eso no nos ayuda, ¿no? Y esa es la comunicación agresiva. Esta se les enseña como si fuera un león o un tigre en esta comunicación agresiva, ¿no? En la comunicación agresiva solo importo yo. Ajá, no importan los demás. Entonces yo me voy a expresar y yo voy a hacer lo que quiera. Entonces, esta comunicación es justo la que hablas, la del mandato, ¿no? La de donde llegas y no tomas en cuenta al otro. Y esto es muy importante como niños. Muchas veces se nos enseñó que a los niños no se les toma en cuenta, solo se les ordena. Y desde aquí tenemos que cambiar, a ver, como papá, ¿cuál es mi tipo de comunicación, no? De tortuga, de león, o vamos a ver la asertiva en un momento, pero este mandato donde solo no se les toma en cuenta y lo que ellos digan, es más, se les calla todo el tiempo y lo que ellos digan no es válido, incluso los adolescentes, ¿no? En esta comunicación es muy común escuchar yo soy bien honesto, yo digo lo que pienso, ¿no? Entonces, si está el vestido feo, pues yo voy a decir, está horrible, te queda horrible. Pues, ¿qué? ¿No quieres la verdad? ¿Quieres que te mienta? ¿No? Ese tipo de situaciones es una comunicación agresiva donde yo no tomo en cuenta al otro. Y la tercera es una comunicación asertiva, que es donde yo importo e importa el otro. Entonces, yo tengo que pensar cómo quiero decir lo que voy a decir para tomando en cuenta al otro, no responsabilizándome de lo que vaya a hacer el otro, sino solamente tomándolo en cuenta y con eso es suficiente para entonces tener una comunicación asertiva y entonces decir, oye, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer en salidas o pues pensando en comer algo. El pasivo diría, lo que sea está bien, por mí no hay ningún problema, siempre, diría eso siempre, no una vez, siempre. El agresivo diría, yo quiero esto, vamos a esto, ¿no? A mí me gusta esto y si no, pues me enojo. Y el asertivo diría, oye, acabo de comer ayer, no sé, hamburguesas, ¿podríamos ir hoy a las pizzas? No. Entonces, esto es justo la diferencia entre las comunicaciones. A mí me gustaría que de repente nos escribieran, Fide nos está escribiendo, muchas gracias, Aura Vázquez también siempre está con nosotros, muchas gracias por estar con nosotros, la verdad es que siempre vemos quién nos está escribiendo y son parte de nuestra familia. Y que nos compartan qué tipo de comunicación y con quién, porque a veces podemos tener una comunicación súper asertiva con el colegio y las maestras, ¿no? Querida maestra, le pido por favor que me mande el topper que se le olvidó 522 veces a mi hijo. Pero cuando se trata del hijo, pues entonces ya cambiamos el tipo de comunicación, ¿no? Siempre lo dejas, no puede ser posible, pero es que nada, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que analizar si somos la tortuga, el tigre o pues la persona, que ese es el objetivo, poder ajustar nuestra comunicación. Y qué importante también, Mariana, el que nosotros como mamá nos demos cuenta la edad en la que están los niños y saber dar esas indicaciones o esas órdenes de acuerdo a su edad, porque muchas veces no nos damos cuenta cómo hablamos con ellos y a veces hablamos como si fueran unos adultos, ¿no? O nos desesperamos porque no nos hacen caso, sentimos que no nos escuchan, que no nos entienden, pero no nos damos cuenta que al mismo tiempo le estamos dando
3 órdenes, y entonces, ¿con cuál inicio, mamá? Si me estás pidiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, vale la pena analizar cómo nos comunicamos y cómo estamos escuchando. Si escuchamos al otro para entender, o escuchamos al otro, o escuchamos eso que nos dicen para defendernos de lo que nos están diciendo, ¿no? Exactamente. Y muchas veces, como tú decías, decimos o muchas órdenes al mismo tiempo, bueno, muchas, y también lo hacemos con con qué lenguaje verbal lo hacemos, ¿no? De repente los niños ya sí se cumplen las órdenes, pero es por miedo, no porque ellos se dan cuenta que es lo mejor. Entonces, estas huellas de comportamiento que les hablaba son justo esta parte de dejar algo y cuando tú no estés, ahí queda. Por ejemplo, el que un niño diga muchas gracias por la comida, es algo que tal vez tú al principio tengas que decirlo. ¿Cómo se dice? Muchas gracias. Pero deja una huella de comportamiento. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso. De que uno, como tú dices, ¿qué expectativas tenemos de nuestros hijos a qué edades? Eso es muy importante. Porque es que no queremos que nuestros hijos nos confronten en la adolescencia. No, pues esa es la función. ¿Cómo que no quieres eso? Si eso es parte de... Entonces tenemos que entender esto. Pero de pequeños, ¿qué es lo que les tenemos que enseñar? Y como mamá de hombres, por favor, a todas las mamás de los hombres que nos estén escuchando, enseñen a sus hijos a comunicarse. Porque las mujeres a veces pensamos que ya... porque nosotros lo hacemos, porque para nosotros es permitido muchas veces expresarnos entre mujeres, entonces para los hombres es igual de fácil. Para los hombres es igual debería ser igual, o porque ellos no se comunican, pero es una realidad. A los hombres muchas veces no se les permite a lo largo del desarrollo comunicarse, se les enseña el mensaje más importante que un hombre a otro hombre, la estafeta, por así decir, de la masculinidad muchas veces es: mira, tú ni hablas y así no creas más problemas. No te expreses, tú di todo sí está bien, o no digas, o no te enojes, o di sí, pero no lo hagas, o lo que quieras, pero no lo expreses, porque entonces vas a tener un problema mayor. Y esto es lo que tenemos que cambiar como mamás de hombres. Claro, tal vez no se expresan tanto, con tantas palabras, hay número de palabras que las mujeres dicen al día y número de palabras que los hombres dicen, pero sí que se expresen, sí que puedan decir cómo se sienten y que se den cuenta. Nosotros como mamás y papás somos los encargados de enseñar a nuestros hijos si la comunicación, el ejercicio de la comunicación trae algo bueno o algo malo. ¿Qué quiere decir? Si yo llegué, mamá, y te dije que reprobé una materia, ¿qué trajo al último? Claro, seguramente vi tu enojo, tu decepción, tu todo esto, pero ¿qué trajo? ¿Trajo apoyo? ¿Trajo ayuda? ¿O solo trajo culpa y reproches? Entonces, igual, si yo, mamá, vengo a decirte que quiero tener novio, ¿no? O que quiero algo, ¿qué trae esa comunicación? ¿Qué es lo último que deja? Y entonces, si los niños y las niñas y los adolescentes se dan cuenta que siempre que se comunican con ustedes obtienen algo positivo, después de todo el mundo y la aventura que es la comunicación, desde todas las emociones que surgen, todo esto, pero al último se logró algo positivo, entonces me voy con esta sensación de sí querer confrontar los problemas, hablar, dialogar, discutir. Yo recuerdo cómo disfrutaba tanto en la preparatoria las discusiones entre los amigos, porque realmente empezaban a debatir las ideas, ¿no? Pero tenían esta capacidad de llegar un momento donde todo se acababa, se diluía y nadie quedaba enojado. Bueno, eso es lo que creemos, ¿no? Pero esto parecía, ¿no? Entonces era muy disfrutable para las personas que estábamos ahí porque escuchábamos argumentos, porque podíamos ver cómo se apasionaban estos chicos, porque la mayoría eran hombres, pero discutir sus ideas, poner sus propuestas, y después ya seguía la reunión, seguía esto. Entonces, qué interesante es enseñarle a nuestros hijos para qué sirve la comunicación. Y fíjate, Mariana, lo más impactante es que ellos se den cuenta cómo nos comunicamos con nuestras amistades, cómo los tratamos, cómo reaccionamos y cómo de alguna manera en casa es completamente diferente, ¿no?
Creo que algo muy importante es que cuidemos la comunicación con nuestros jóvenes, con los adolescentes, y abramos realmente ese canal de audición para escuchar sin juzgar, sin comparar, sin sermonear, sino tratar de entender qué hay atrás de las palabras y dar más espacio a escucharlos que a poderles decir cómo debieron de haber hecho las cosas. Y comprender también, Ani, que tenemos que entrar a la comunicación creyendo que no tenemos la verdad. Ajá, cuestionándonos a nosotros mismos si realmente tenemos la verdad, porque si entramos ya sintiendo que tenemos la verdad, pues entonces lo único que estás haciendo es perdiendo el tiempo al escuchar, porque en cuanto termine de expresarse al otro, tú vas a imponer tu verdad. Pero en el momento que decimos, bueno, vamos a darle calma a esto, ¿no? Incluso las conversaciones no tienen que tener un inicio y un fin. ¿Qué quiere decir? Llega mi hijo y me dice, oye, mamá, quiero incluso ponerme un tatuaje. Ok, ¿por qué? ¿No? No, pues por esto. Ok, entonces necesito que inicies una investigación de los pros, los contras, toda esta parte, hacer los investigadores dentro de la comunicación. Oye, vamos haciendo esto. Y después de esto, platicamos, ¿no? Yo voy a investigar lo mío, tú investigas lo tuyo y platicamos. Y entonces, otras cosas serían los diálogos, ¿no? Sería otra cosa, nos alimentarían y nos nutrirían a nosotros y a ellos. Así es, aprenderíamos cosas nuevas y de alguna manera abrir la mente para lo que está pasando ahorita, pero principalmente hacerles ver que todo acto tiene una consecuencia y que antes de tomar una decisión te tienes que informar de los pros y los contras para que tu decisión que tomes sea la mejor. Pero fíjate, ahí justo les enseñaríamos que ellos en esta investigación van a terminar tomando una decisión ellos. No por miedo, no por imposición, sino porque van a llegar a una realidad. ¿Cuál va a ser la decisión? No sabemos, depende de la investigación. No lo sabemos. Y eso es lo que tenemos que decir. No lo sabemos. ¿Qué tal si llega con un argumento que a mí me cambia la visión de cualquier tema? Entonces, tenemos que estar abiertos a esto para poder comunicarnos adecuadamente. Aquí no nos pasa tanto en México porque somos más homogéneos. Pero en otras partes del mundo hay muchas culturas diferentes en el día a día. Y entonces tienen que estar muy abiertos a las diferencias. Y tenemos que aprender eso en México, a estar abiertos a las diferencias, a las diferentes formas de pensar, a las diferentes... Y esto nos va a ayudar que el diálogo sea mucho más fluido y podamos entender al otro, no nada más desde nuestra visión. Muchas veces cuando hacemos este ejercicio y nos salimos de nuestra visión, pero para poder salirnos de nuestra visión, tenemos que poder tener manejado nuestras emociones. Si no tenemos manejadas nuestras emociones, solo nos estamos viendo a nosotros mismos desde la herida de la injusticia, de, ¿no? Como el no se me está no estoy siendo escuchada. En cambio, cuando nos salimos, es más, cuando nos salimos y nos vemos a nosotros mismos, pues ahí empieza el proceso de aprendizaje, ¿no? Porque siempre te he dicho, por ejemplo, es que nunca podemos hablar, pero tal vez siempre te he dicho yo que quiero hablar ahorita, ¿no? Ahorita en este momento. Y esto pasa mucho en la comunicación, Ani. Una persona tiende a evadir la comunicación y nunca. Y otras personas tienden a hacer la comunicación ahorita, ¿no? Entonces, desde esta parte de la personalidad tenemos que ajustarnos. Y a veces puede ser incluso con un como, por así decirlo, un convenio donde digamos, oye, pues vamos los viernes como pareja saliendo y ahí platicamos en un espacio, en otro espacio, ¿no? Donde estemos comiendo, donde estemos disfrutando las cosas. Y ahí empezamos el diálogo difícil. Y algo muy importante, hablar de los temas difíciles con los hijos. Si yo solo quiero hablar de los temas fáciles, pues entonces mis hijos solo me van a contar lo fácil. Y entonces todo va a terminar como, ¿qué hiciste en la escuela? ¿Cómo estuvo la escuela? Bien, ¿no? Y pues está soleado el día y hoy está empezando en enero y va a terminar así la conversación. En cambio, cuando nos metemos a los temas complicados, entonces ahí viene la conexión, porque ahí viene la vulnerabilidad del otro y mi propia vulnerabilidad también como padre, madre y pareja. Ahí viene esta parte donde decir, es que tengo que abrir lo que necesito. Y para poder abrir lo que necesito reconocerlo, necesito decir, yo no tengo esto, necesito esto. Pero si yo parto del yo no necesito nada, yo puedo todo, pues entonces va a ser imposible que podamos conectarnos. Así es, y enfocarnos en entender al otro
y darnos el tiempo para realmente poder dar ese espacio de comunicación, porque hoy en día ni siquiera tenemos el suficiente tiempo de hablar con el otro. Nos metemos al celular todo el día, pero no nos da tiempo de comunicarnos con los demás. Exactamente, desde ahí, ¿no? Y esto está teniendo mucho impacto y más, el aislamiento, mucho impacto. Escuchen a sus adolescentes ahorita con todo el aislamiento que han vivido y pregúntales, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para estar bien? ¿Qué necesitas para sentirte mejor? Y ese es un proceso de introspección que le están dejando de tarea. No sé, bueno, piénsalo y platicamos en 3 días, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Identifica tu tipo de comunicación y empiézalo a cambiar. Si eres pasiva, empieza a aprender a tomar decisiones, porque es lo que necesitas, tomar decisiones. Decir, quiero esto, pero es que si nadie me quiere, si empiezo a tener voz, bueno, desarrolla tu voz. Si eres agresivo, empieza a ver a los demás, a tener más empatía, a darte cuenta que el que tú tengas todo cuando lo quieras no te da la felicidad. La felicidad viene de esta conexión con los demás. ¿Sabes? Es como ir a comer solo. Puedes ir a comer a tu restaurante favorito solo y no se siente tan rico. Digo, sí, es padre, pero no es tan padre cuando te acompañan tus mejores amigos. Entonces, y se acaba el tiempo, Mariana. Se nos acaba el tiempo, pero justo ese es el mensaje que queremos dejar. Aprovecha. Muchas gracias a todas las personas que nos escribieron, a Claudia Herrera, a Norma Villafranco, a Columba Martínez, que nos están escribiendo. Y nos vamos con este consejo que nos piden. Buenos días, disculpen, ¿qué consejo me pueden recomendar? Sucede que mi bebé me jala el cabello y le digo que me duele. Lo que pasa es que con su papá juega y ya la corregí a manotazos. Bueno, lo importante es que la bebé entienda qué sientes. Entonces, cuando ella te jale, enséñale lo que tú sientes. O sea, ponte triste, pon una expresión triste. Muchas veces nos enojamos y ellos no alcanzan todavía a reconocer estas emociones. Pero lo primero que vas a hacer, vas a enseñarle lo que sientes y después vas a irle poniendo ciertos límites, ¿no? No permitiendo que ella lo haga, enseñándole lo que tú sientes. Bueno, nos tenemos que ir ahora, sí que nos comió el tiempo. Muchas gracias a todas las personas por estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes con menos problemas técnicos. Y gracias por estar en el arte de ser padres. Muchas gracias, Ani. De nada, buen día. Bonito día, hasta la próxima. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará, que con los pies en la tierra